se haya retirado y les agradezco que ustedes se queden aquí a escucharme. Ciertamente es una de las desventajas de ser la última del último día. Cuando ya todo el mundo está cansado y mejor está pensando en el almuerzo. Pero les agradezco que estén aquí. Con mucho gusto voy a compartir los resultados del estudio que realicé recientemente en Chiapas. Gracias, qué bueno que apagamos un poquito la luz para que podamos tener un mejor una mejor imagen de las diapositivas. Bueno, les digo, mi nombre es Laura Ruiz, soy doctora en Sociología, investigadora, profesora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y además, bueno, coordino desde hace 25 años una ONG, una organización no gubernamental que acompaña procesos organizativos con grupos campesinos científicos en varios estados del país. Yo quiero compartirles, les decía, un estudio que hicimos en Chiapas, en las cuencas costeras de Chiapas, en el 2009 y 2010. Bueno, vamos a entrar en materia. Como ustedes saben, ya hay una serie de datos, de información, de investigaciones, que nos indican que pues, el cambio climático empieza a manifestarse en México con variaciones importantes en el clima, en la temperatura, en la precipitación, fenómenos muy asociados a estos fenómenos llamados el niño y la niña, que sí están incidiendo en los patrones del clima en varias regiones del país. En algunos lugares se aprecian menos lluvias, una presencia mayor de sequías e incendios forestales. En otros lugares, pues las lluvias intensas y los huracanes empiezan a presentarse con mayor frecuencia. Según datos que tenemos recientemente, pues en los huracanes del 2005 fueron muy importantes en las últimas décadas. Y bueno, el cambio climático ya está en las agendas de los políticos, de los investigadores, de la academia, de las organizaciones civiles, de las agencias de cooperación, bueno, por todas las implicaciones sociales, ambientales, políticas, económicas que este fenómeno está teniendo. La que sigue, por favor. Bueno, como sabemos en México, los fenómenos hidrometeorológicos son los más frecuentes y más importantes y son los que más daños están provocando en nuestro país. Nosotros en nuestro estudio nos partimos de un planteamiento nuestro estudio lo hicimos en el marco de las ciencias sociales, lo hicimos un equipo multidisciplinario de sociólogos, sociólogas, y partimos de que la vulnerabilidad que está presente en la población, incluso la vulnerabilidad de los ecosistemas, son procesos que se van construyendo de manera histórica, son procesos sociales, los riesgos y la vulnerabilidad. Entonces partimos de que hay una serie de fenómenos que están interrelacionados, que van a incrementar la vulnerabilidad de las poblaciones de los ecosistemas y que por lo tanto van a incrementar los riesgos de desastres en muchas zonas. La que sigue, por favor. En Chiapas tenemos que existen condiciones de aguda vulnerabilidad. Estudios climáticos reportan que ya identificamos en las últimas 2 décadas perturbaciones significativas en los patrones climáticos. Se incrementan las zonas donde empieza a llover menos, donde las precipitaciones se van reduciendo, y aquellas zonas con precipitaciones mayores presentan una tendencia a disminuir. Hay un importante deterioro de los ecosistemas en todas las regiones, en la selva, en las zonas de selva y de montaña. Hay un importante deterioro de los recursos naturales que provocan pues, procesos de erosión hídrica importante. Esta es una imagen de la Sierra Madre de Chiapas, cerca de Motocintla, una de las zonas más vulnerables del estado de Chiapas y de la región de la Sierra Madre de Chiapas. Después del huracán Stan del 2005, que incrementó pues, los procesos de erosión por ser una zona altamente deforestada. Se presentan intensas precipitaciones en algunas regiones de Chiapas, que también contribuyen a incrementar la vulnerabilidad y riesgo, y bueno, también tiene que ver la topografía en estos casos. La que sigue, por favor.
En Chiapas también encontramos asentamientos humanos en pendientes muy inclinadas, susceptibles a deslaves de erosión hídrica. Los últimos ciclones han provocado severos daños en la población y algunos estudios nos indican que Chiapas es una de las entidades con menos capacidades para reponerse del cambio climático. La que sigue, por favor. Nuestro estudio lo hicimos en la zona costera de Chiapas. Si ustedes se ubican en Chiapas, estas serían las cuencas costeras. Este es un mapa de las cuencas costeras de Chiapas. Esta es la Sierra Madre. Aquí está Guatemala, es junto a la frontera con Guatemala. Y el estudio de caso que elegimos y que vamos a presentarles en esta ocasión nuestros resultados es una de las cuencas que está en el Soconusco, que es la cuenca del río Huehuetán, y que datos oficiales nos indican que es un municipio con un grado de vulnerabilidad muy alto y un índice de riesgo alto. La que sigue, por favor. Es una zona que ha sido devastada permanentemente en las últimas 2 décadas. La cuenca del río Huehuetán es esta. Buena parte de su territorio, sobre todo la parte alta y media de la cuenca, presenta índices, grados de erosión muy severa y severa. Nuestro estudio lo hicimos en microcuencas de la parte media y de la parte alta. La que sigue. En esta cuenca del río Huehuetán es una zona en la que se presentan frentes de humedad con mucha frecuencia del norte, desde el volcán Tacaná, que está en la frontera con Guatemala. Hay vientos provenientes del Pacífico de manera importante. Entonces es una zona que está expuesta a una serie de fenómenos y de frentes de humedad. La que sigue, por favor, que incrementan su vulnerabilidad y su riesgo. Dentro de los estudios que hicimos acá, procesamos datos de estaciones climatológicas ubicadas a lo largo de la cuenca. Es una cuenca que desde el siglo XIX se produce café, es una cuenca cafetalera. Está poblada por comunidades campesinas e indígenas en la parte alta de la etnia Mam, y en la parte media baja están muchas fincas, varias fincas cafetaleras en manos de extranjeros y nacionales, fincas grandes. Entonces es una zona cafetalera. En la parte ya más baja, costera, es una zona ganadera y de cultivos, se producen cultivos, plantaciones de algunos cítricos. Entonces los estudios climatológicos y de precipitación que hicimos nos indican que es una cuenca donde la precipitación es muy significativa. La precipitación media es de 4.300 milímetros. Es una zona con altas, importantes precipitaciones comúnmente, con una máxima de 7.600 milímetros al año. Dense cuenta de la cantidad de precipitación que tiene esta cuenca, sobre todo en sus partes altas. Y los años niños pues, han tenido también importante repercusión en esta cuenca con fenómenos de sequía. La que sigue, por favor. Identificamos también que las tendencias de precipitación máxima en 24 horas han sido causa, en buena medida, de eventos catastróficos importantes, con el famoso huracán Stan del 2005 y con otros fenómenos climáticos importantes de 2007 y 2010, con consecuencias importantes en las comunidades más vulnerables de esta cuenca. La que sigue, por favor. En este contexto, en los últimos 10 años, 8 años, se han estado impulsando a lo largo de las cuencas costeras de Chiapas y particularmente en esta cuenca, programas de conservación de suelos y aguas en un intento por reducir la vulnerabilidad, por supuesto, de los ecosistemas, reducir la erosión, que incluyen medidas de reforestación, medidas de protección de cauces, de conservación de suelos y aguas con presas filtrantes y de impulso a sistemas agroforestales, con resultados pues modestos todavía. La que sigue, por favor. Entonces, en este contexto, nosotros quisimos identificar qué tan importante es la vulnerabilidad social. Nos preocupó interesarnos por la vulnerabilidad social, porque se han hecho varios estudios
acerca de los grados de erosión y de deforestación, de un poco de vulnerabilidad ambiental en esta zona, pero la vulnerabilidad social estaba abandonada. Nadie de los interventores externos se preocupaban pues, por identificar vulnerabilidad social. Y entonces bueno, nosotros quisimos tener un primer acercamiento a este fenómeno de la vulnerabilidad social y cómo la variabilidad climática identificada en esta zona está impactando los medios de vida de la población. Y también conocer, bueno, ante estos impactos, qué estrategias de respuesta ensayan las familias campesinas, y sí determinar también el papel que el programa de manejo de cuencas está teniendo en las capacidades de respuesta de la población. Cabe señalar que se trata de un programa impulsado por la Comisión Nacional del Agua en coordinación con algunas universidades desde hace varios años. Nosotros priorizamos una metodología cualitativa, no quisimos usar encuestas, optamos por usar el método, es un marco de análisis que se conoce como modos de vida sustentables. Hicimos talleres de investigación participativa, 20 talleres de investigación participativa con población de 2 microcuencas en esta zona, entrevistas a profundidad con varios grupos domésticos y entrevistas con actores claves. La que sigue, por favor. Este es el marco de análisis que utilizamos, conocido como el enfoque de medios de vida o modos de vida sustentables, donde partimos de este contexto de vulnerabilidad, tanto derivado de los cambios climáticos, pero también los cambios económicos y las tensiones económicas, para identificar cómo este contexto de vulnerabilidad está impactando los recursos de medios de vida de la población, los capitales, desde humano, natural, financiero, social, físico, cultural y político, y cómo también una serie de políticas públicas, instituciones y procesos sociales y económicos están incidiendo en la disponibilidad de recursos de medios de vida de las poblaciones. Y a partir de esto, y en este contexto, ¿qué estrategias ensayan las poblaciones, los hogares, para pues, satisfacer sus necesidades de ingresos estables, de obtención de bienestar, de reducción de la vulnerabilidad, de obtención de seguridad alimentaria y de un uso más sustentable de los recursos naturales? La que sigue, por favor. Bueno, utilizamos varios conceptos, uno de ellos es el de la vulnerabilidad. ¿Le das otro clic más, por favor? Partimos de que en este trabajo entendemos la vulnerabilidad como el grado en que un sistema susceptible o incapaz de anticipar, enfrentar, recuperarse de los efectos adversos de las amenazas naturales. Identificamos exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. La siguiente. Y la capacidad adaptativa la concebimos como el potencial o habilidad de un sistema para ajustarse y responder a los cambios climáticos y reducir los daños, hacer frente a las consecuencias y tomar ventajas de las eventuales oportunidades. La que sigue. Utilizamos una serie de indicadores a partir de la definición de 3 grandes variables de atributos para decir algo, identificar, evaluar, determinar la capacidad adaptativa de los hogares. La que sigue. Y utilizamos pues este marco de análisis para identificar la capacidad adaptativa local a partir de la variabilidad climática y de sus impactos en los recursos o capitales de medios de vida de la población. Identificamos que bueno, los capitales, continúas con el clic, por favor. Creo que está ahí. Los primeros impactos suceden en el capital natural y construido, y a partir de esto se van generando ciertas percepciones en la población acerca de la variabilidad y sus impactos. Y existen 2 posibilidades de respuesta en la población, o la pasividad o la reacción. Y a lo largo de este proceso de identificaciones de respuesta, los grupos humanos y los hogares van echando mano de los recursos de que disponen para ensayar sus estrategias de respuesta. La que sigue. Bien, lo que identificamos rápidamente es que, en efecto, la población percibe
identifica tres grandes problemas climáticos con impactos severos en sus medios de vida. Recordemos que es una población, les decía, productora de café como único cultivo comercial. Produce granos básicos, pero en mucho menor escala. Son hogares que no tienen autosuficiencia alimentaria, son hogares que poseen 2 hectáreas, 3 hectáreas de tierra. Algunos hogares poseen 1 o media hectárea. Es una población bastante carente de recursos naturales. Entonces, este tipo de eventos, las lluvias extremas que se presentan con mayor frecuencia e intensidad en esta cuenca en los últimos años, según lo vimos en la gráfica anterior, también se presentan vientos fuertes y el periodo de sequía se empieza a prolongar, con importantes efectos también en los medios de vida. Entonces, bueno, se identificaron una serie de impactos importantes en los recursos de medio de vida de la población, importantes daños en la cosecha de café y con esto en la disponibilidad de ingresos de las familias y de los hogares en esta zona, deslizamientos de cerros y destrucción de parcelas de café, bloqueo de caminos, daños a las viviendas, problemas de abasto de agua por los daños en la infraestructura de distribución del agua entubada, y conflictos intercomunitarios derivados de la escasez del agua. Son poblaciones que no tienen satisfechas sus necesidades del agua entubada todavía, sobre todo en las partes más altas, donde el acceso a las comunidades es bastante difícil. Bien, en el documento que presentamos, que ya tendrán ustedes la oportunidad de conocer, hacemos un análisis de las estrategias de respuesta, de las estrategias de vida de estas familias campesinas, y en ese contexto de sus estrategias de vida, qué estrategias de respuesta están ensayando para enfrentar estas variaciones en el clima y sus impactos en sus medios de vida. Encontramos que bueno, hay un proceso de diversificación de ingresos. Los campesinos ya no se dedican solamente a la producción de café y a la agricultura, sino han diversificado sus actividades, donde las actividades no agrícolas empiezan a tener un peso importante en sus estrategias de vida. Hay un incremento del café robusta. En estas comunidades se produce café arábiga. Usted sí conoce, ¿verdad? Usted viene de Puebla y sabe a qué me refiero cuando digo café arábiga y café robusta. El café arábiga es un café de mejor calidad que se cultiva en un sistema diversificado con sombra, en un sistema agroforestal que requiere de sombra para su buen desarrollo. Mientras que el café robusta es un café de menor calidad, impulsado por las empresas privadas productoras de café soluble, como la Nestlé y otras en esta zona, que es de mucho menor calidad y además no requiere sombra, necesita despejado para producir. Tiene mayores rendimientos que el café arábiga, pero es de mucho menor calidad. Y lo que sucede en esta zona es que el café robusta pues, es más resistente a las intensas precipitaciones, a los vientos fuertes, a los nortes, a los llamados nortes, y es más resistente a las sequías. Y entonces, ante estos cambios, pues las familias campesinas empiezan a incrementar la superficie de café robusta contra la de café arábiga, con importantes implicaciones tanto sociales como económicas y ambientales, por supuesto. Bueno, hay un proceso de abandono de cultivos, echan mano de la migración para asegurar sus ingresos, y los cultivos, pues el café, por supuesto, cada vez tiene menos trabajo. Son cafetos, huertas de cafetales bastante abandonados ya, también con implicaciones pues, en los rendimientos y en el ataque de plagas y demás. Hay, bueno, otra serie de medidas que la población ensaya, como el almacenamiento de alimentos en época de lluvias, un importante trabajo colectivo para reparar los caminos que constantemente están obstruidos por los derrumbes. Esto es muy importante porque la población no produce sus alimentos en cantidad suficiente y constantemente tiene que estarlos adquiriendo en el mercado. Me refiero básicamente a artesanales y cajón. Entonces, un bloqueo de caminos es
es una de las preocupaciones más importantes y tiene implicaciones significativas en sus estrategias de vida. Hay también procesos de movilización para hacer gestiones ante las autoridades locales, por cierto, sin respuesta. Y bueno, pues empieza a haber organización para racionar el agua, sobre todo en la época de sequías. Entonces tenemos aquí una serie de fenómenos donde el periodo de sequía se incrementa de manera importante y por otro lado tienen pocos meses pero con intensas precipitaciones y altos daños. En estos procesos de respuesta, contrario a lo que se piensa, los recursos claves que entran en juego son los humanos, los sociales y los políticos, no los naturales y los financieros, como generalmente se cree. La que sigue, por favor. Bueno, como les comentaba, en el tema de diversificación de cultivos, encontramos que el café robusta empieza a ser cultivado, empieza a incrementar su cultivo y se empieza a reducir la superficie de café arábiga, y esto tiene implicaciones importantes, les decía, porque es más resistente a los cambios en el clima, pero es menos sostenible por sus implicaciones socioambientales. Y otras estrategias emergentes que están ensayando, además de la diversificación de variedades de café, es la introducción de varios frutales cítricos en estas huertas. Están ensayando nuevas variedades de maíz epicol, que también son cultivos que empiezan a ser impactados por las intensas lluvias y vientos fuertes. Y hay un importante proceso significativo de organización en comités de microcuenca para poder tener presencia en espacios de toma de decisiones en los comités de cuenca que se empiezan a establecer a lo largo de la costa, de las cuencas costeras de la entidad. La que sigue, por favor. La migración, les decía, es otra estrategia importante que están ensayando. No hay familia que no tenga varios migrantes en el norte, en los Estados Unidos. Entonces, la migración ha respondido primero pues, a la crisis de los precios del café, que se ha estado presentando de manera recurrente desde 1990, pero existen numerosos estudios en estas zonas que nos indican que los fenómenos climáticos y sus impactos devastadores han incrementado de manera significativa los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. No me detengo mucho más acá, bueno, solamente decir que la venta y renta de tierras es un fenómeno que se empieza a presentar de manera significativa en estas zonas, porque la tierra pues, se deja en garantía de préstamos para facilitar la migración. Y pues las remesas en realidad no alcanzan a resolver la subsistencia familiar y en el mejor de los casos pues mitigan un poquito la pobreza y el descontento social la que sigue. Nuestros datos nos indican que en materia de diversificación de fuentes de ingresos, las actividades agrícolas empiezan a perder importancia y van ganando peso los apoyos gubernamentales, los subsidios obtenidos por los apoyos gubernamentales. Estos son datos de una microcuenca y estos son datos de otra microcuenca en la parte más alta. Imagínense, el 39% de los ingresos derivados de estos programas de combate a la pobreza, como en oportunidades y demás, son poblaciones que empiezan a depender en buena medida de estos subsidios, con lo cual comprometen su autonomía. Los jornales tienen ahí un peso relativo y el comercio. De manera significativa, las actividades agrícolas y los apoyos gubernamentales son las fuentes más importantes de ingresos, aunque los ingresos se encuentran diversificados. Bueno, esta es una tabla de egresos en lo que no me voy a detener mucho. En cuanto a la capacidad adaptativa, en resumidas cuentas, y si quieren nos podemos extender en la sesión de preguntas y respuestas, encontramos, a partir de los indicadores que establecimos previamente, que en general se trata de una capacidad de respuesta con reducida flexibilidad y estabilidad. Sí se ensayan estrategias de respuesta, pero no son sostenibles, presentan varias debilidades. El cambio que se está experimentando en el café robusta no disminuye su vulnerabilidad, sino aumenta riesgos de erosión y deslaves.
aunque da más estabilidad en materia de diversificación de ingresos, pero tiene implicaciones en la vulnerabilidad ambiental. Y bueno, hay una serie de carencias de recursos que incrementan la vulnerabilidad y que dan lugar a que las estrategias que están ensayando no sean tan estables. La que sigue, por favor. Decimos también que la estabilidad y sostenibilidad de las estrategias de respuestas aún es frágil, porque pese a que han diversificado sus fuentes de ingresos y sus actividades, son actividades que están sujetas a riesgos de mercado y a impactos climáticos. Además, es una zona en la que se carecen de programas de asistencia social adecuados para prevenir y enfrentar los riesgos y los desastres que se presentan. La Unidad de Protección Civil carece de capacidades para atender la incidencia frecuente de desastres en esta zona. Año con año se presentan importantes desastres en esta región y el municipio y el Estado son incapaces de atender y prevenir este tipo de eventos. Y bueno, hay un marco de gobernabilidad del lago estrecho que no contribuye a fortalecer las capacidades de respuesta que está ensayando la población. Entonces hay un contexto ahí que no contribuye al fortalecimiento de las estrategias de respuesta. Encontramos entonces que la actividad agrícola empieza a perder importancia frente a la migración, el empleo no agrícola y los subsidios gubernamentales en el marco de las estrategias de vida y de fuentes de ingreso, lo cual tiene implicaciones importantes en las estrategias adaptativas futuras de esta población. Sostenemos que la capacidad adaptativa de la población es poco flexible y estable debido a la privación de recursos financieros, naturales, y humanos, políticos que se presentan en esta zona, en las familias de esta zona. Hay una estrecha diversidad de cultivos, hay problemas serios de seguridad alimentaria y una frágil diversidad de fuentes de ingreso. Y son condiciones que no contribuyen a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, más bien la hacen bastante aguda y vienen socavando la capacidad de respuesta que están ensayando estas poblaciones. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención.